Hola, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este nuevo ciclo de charlas organizado por la Escuela de Kinesiología de la Universidad de los Andes. Estamos muy contentos de iniciar este año con una nueva actividad, con un gran invitado. La verdad que tenemos grandes sorpresas para este año, así que ojalá nos sigan acompañando y también entregando su feedback a través de la encuesta final que realizamos en todas estas actividades. Eh, para iniciar voy a hacer un pequeño brief de las actividades que tenemos a continuación. Voy a también compartir los links para que puedan participar e informarse más. Y también todas las sugerencias, además de decirlo que están muy bienvenidas. Voy a compartir ahora mi pantalla y contarles un poquito más de las actividades que tenemos por delante. Bueno, de las actividades webinars tenemos el martes 6 de abril a las 8. Vamos a estar con el doctor Dustin Grooms hablando de neuroplasticidad para optimizar la prevención en rehabilitación de lesiones musculoesqueléticas. El doctor Grooms, muy connotado en el área de las neurociencias, ha realizado su doctorado en relación a lesiones de ligamento cruzado anterior y proceso de neurociencia, así que va a ser una actividad muy interesante para que todos puedan participar. Es una actividad abierta a todo público. Otra actividad que tenemos también abierta a todo público es un webinar que estamos organizando en conjunto con la Clínica del Corredor, de Running Clinic originalmente, y la Escuela de Kinesiología de la Universidad del Desarrollo. En este webinar hablaremos un poco de si el running es o no malo para las rodillas. Vamos a estar con el doctor Jean-François Sculier, académico de la Universidad de British Columbia, y estaremos con Manuela Besomi. Ella es doctor también en la Universidad de Queensland y también va a estar conversando con nosotros ese día. En relación a los cursos, el próximo que tenemos es este curso online con el doctor Bart Dingener en relación a rehabilitación de lesiones de ligamento cruzado anterior, y es un curso que será teórico un día y práctico el segundo día, así que también los dejo cordialmente invitados. Este curso está con un 25% de descuento durante todo el mes de marzo, así que quedan pocos cupos, no se queden, y también están cordialmente invitados a participar. Las otras actividades que estamos realizando en formato online son los cursos de actualización. Tenemos los cursos de disfunciones de columna cervical y lumbar. Tenemos los cursos de extremidad superior, donde tenemos la curso de actualización en rehabilitación de lesiones de hombro, de codo y de mano-muñeca. Y también tenemos los cursos de rehabilitación de extremidad inferior, donde está cadera, rodilla y tobillo-pie. Estos cursos son, como les decía, en formato 100% online. También va a haber sesiones en vivo junto con los docentes. Y si toman los 2 de columna o los 3 de extremidades, tienen un 25% de descuento. Así que están muy interesantes esos cursos, y como les decía, el formato también permite realizarlos de manera remota. En relación a los diplomados, tenemos la segunda versión del diplomado de rehabilitación musculoesquelética de columna y extremidades, que parte ahora los primeros días de abril, y también tenemos el diplomado en kinesiología aplicada a la actividad física y deporte. Ese también está proyectado para el inicio en agosto. Bien, ahora a lo que nos convoca. Voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es el doctor Danilo de Oliveira Silva. Él es kinesiólogo, es de nacionalidad brasileña y actualmente se desempeña como investigador postdoctoral en la Universidad de La Trobe en Melbourne, Australia. Específicamente la Trobe Sport and Exercise Research Center. Su investigación está centrada en la biomecánica, los factores psicológicos y características del dolor en personas con disfunciones de rodilla. Cabe destacar que su tesis doctoral, dirigida por el doctor Christian Barton y Fabio Acevedo, fue premiada como la mejor de 2020 en Brasil, con el premio más prestigioso entregado por el Ministerio de Educación del país. Bueno, Danilo cuenta con más de 50 publicaciones indexadas y es editor asociado de la revista BMC Sport Science and Rehabilitation. Hola Danilo, ¿cómo estás? How are you, Danilo? Hola,
Thanks for the invitation, guys. It's a pleasure to talk to you today. It's a pleasure for us to have you here, and thank you very much for to accept our invitation. It's great to have a Latin American speaker here, so we are really pleased to have you. Thank you very much. Gracias por la invitación. Bueno, también tenemos con nosotros al kinesiólogo Nicolás Maragaño. Él también nos ha estado acompañando en varias de las actividades que estamos haciendo, flamante presidente de la SOQUIME. Así que un placer también nuevamente, Nico, estar contigo. Muchas gracias por acompañarnos. El placer es mío, Rafa. Siempre un gusto estar aquí compartiendo y además aprendiendo junto a Danilo, mejor aún. Bien, entonces el formato de este día va a ser con una presentación de Danilo y la idea es que ustedes después hagan sus preguntas, cosa que podamos ir resolviendo todas las dudas y que vayan quedando la presentación y dudas que también tengan de los artículos de Danilo o en relación a esta temática en particular. So Danilo, we are ready to see your presentation, so whenever you want, please, you can share your screen. Can you see my screen? Perfect. Cool. I will just share here. So, hello everyone. First of all, thanks a lot for having me here. I really appreciate the invitation. A special thanks to Rafa for getting in contact and inviting me. I'm sure it will be a pleasure for me. I hope you guys enjoy the presentation. Thanks again for the introduction. As you said, my name is Danilo de Oliveira Silva. I am a physiotherapist from Brazil. Currently, I am working here at La Trobe University as a postdoctoral research fellow. And my clinical and research backgrounds are in young people with knee pain. I've been studying and treating these patients for more than 7 years now. And today my presentation will cover a topic that I investigated in my PhD, that is the integration between biomechanical and psychological variables in patients with patellofemoral pain. Hola a todos. Sorry, Danilo, to interrupt you. I'm going to translate now. No worries. I will slow down. Hola a todos, muy buenas noches. Primero que todo, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá compartiendo con ustedes y en especial quiero dar las gracias a Rafael por la invitación. Así que ahora les vengo a contar un poquitito de lo que he estado investigando. Yo he trabajado los últimos 7 años con pacientes que tienen en realidad una edad, digamos que están en la adolescencia, con dolor de rodilla, y voy a hablarles un poquito de mi PhD, de cómo estamos integrando el trabajo entre la biomecánica o la psicología del dolor patelofemoral, cómo se puede integrar todo esto en la práctica. And please take notes of any questions you might have because we will have some time to have a chat after my talk. Por favor, tomen nota de cualquier pregunta que puedan tener porque vamos a tener un tiempo para conversar después de mi charla. And just to get started, the first thing we need to know is what are the main characteristics of a patient with patellofemoral pain? Primero, para poder comenzar, vamos a describir un par de cosas importantes. ¿Cuáles son las características esenciales de un paciente que tiene disfunción patelofemoral? I will split their characteristics in 3 main sections: essential, non-essential, and exclusion. Voy a describir las características de estos pacientes con dolor patelofemoral en 3 tipos. Una es la esencial, la no esencial y una que puede servir de exclusión. An essential characteristic of a patient with patellofemoral pain is having pain around or behind the patella, which is exacerbated by activities that increase the loads on the knee. Una de las características esenciales es que la persona tenga dolor alrededor o detrás de la patela, que se pueda agravar de alguna manera en las actividades que involucran flexión y carga en la articulación de rodilla. Patients usually report pain around or behind the patella. Actually, when they describe their pain to you, a patient will not point their finger to a specific location. They will say it hurts around here. Habitualmente el paciente que tiene este tipo de problema te va a describir el dolor alrededor de la patela. Es difícil que te pueda apuntar con la punta del dedo donde está, sino que más bien te va a decir que está alrededor. And usually they don't know how exactly to describe the location of their pain, and it is often linked with movement.
Y habitualmente ellos no saben en realidad cómo describir esta localización exacta, pero bueno, sí se dan cuenta que está afectado por el movimiento. Usually the patient will say, oh, it's painful when I climb stairs, when I walk long distance, and this type of report. Habitualmente lo que te van a comentar dentro de las características subjetivas es que les duele cuando suben o bajan escaleras, cuando caminan a una larga distancia o este tipo de comentarios y reportes. So this is the classic presentation of a patient with patellofemoral pain. Now I will talk about some clinical signs that may or may not be present in these patients. Estas serían las características esenciales que se pueden apreciar más comúnmente, pero ahora vamos a hablar de algunas otras cosas que pueden o no estar presentes en el paciente. The first one is crepitus or noisy knee. Not all people with patellofemoral pain have crepitus, but some may have. So this clinical sign may or may not be present in patients with patellofemoral pain. Una de las cosas que primero vamos a describir es la presencia de crépito. No todas las personas tienen ruido articular o ruido alrededor de la patela, es algo que puede estar presente o no, pero es uno de los signos que se considera aquí como no esencial. The other non-essential sign is tenderness or hypersensitivity on patellar palpation. El otro signo clínico es la sensibilidad a la presión o que tengan en el fondo síntomas cuando están haciendo presión ahí en la patela. A lot of people think that if a person has patellofemoral pain, a patellar palpation will be painful. Actually, not always. Many patients have movement-related pain, but not pain on palpation. Muchas personas creen que la palpación es una de las características importantes, pero son muchos los pacientes que no tienen problema en la palpación y en realidad tiene que ver más con un agravante el movimiento que con el tocar. And this is very interesting. But again, most patients will indeed have pain on patellar palpation, but not all of them. Así que bueno, muchos de ellos pueden tener algún tipo de dolor en la palpación, esta sensibilidad a la palpación, pero no son todos. Another clinical sign is effusion. This is not a main characteristic of patients with patellofemoral pain, but some patients may present a very small effusion. Otra de las características que puede ser un signo es la efusión. No es algo que esté presente en todas las personas, pero en una pequeña población puede estar presente. It's also very important to highlight that in this presentation today, I'm not referring to patients that have had patellar dislocations or subluxation. Es importante destacar que en la presentación del día de hoy yo no me voy a referir a los pacientes que han tenido algún tipo de traumatismo como una luxación en la rótula. Usually Usually a patellar dislocation is related to a traumatic event, and these patients should be managed in a different way. Habitualmente la luxación o dislocación de la patela tiene que ver con un antecedente traumático y eso habitualmente se puede tratar o manejar de otra manera. And the reason is that most scientific studies, they exclude this type of patient. So the evidence I will present today cannot be used for these patients. Y la principal razón de todo esto es que los principales investigadores o ciencia que existe hoy en día alrededor de este tipo de problemas excluye a los pacientes que han tenido una luxación y por ende no se puede aplicar todo a ese tipo de población. Okay, now that you know what patellofemoral pain is, how the typical patient will present to you, it's time to show all the factors associated with patellofemoral pain and how complex it can be. Ahora que ya saben cómo es que luce el dolor patellofemoral en las personas, es tiempo de hablar ahora de cuáles son los factores asociados y cuán complejo puede llegar a ser este problema. For a long time, we thought that patellofemoral pain was essentially due to biomechanical factors. Por mucho tiempo pensamos que el dolor patellofemoral tenía que ver esencialmente con factores biomecánicos. For example, weakness in the hip and quadriceps muscles, excessive knee valgus, or foot pronation. Por ejemplo, debilidad muscular en las caderas, el valgo exagerado o también en la pronación exagerada del pie. And these factors, they really exist. But recently, we have also seen that patients with patellofemoral pain may also present some psychological alterations. Y estos factores de alguna forma sí pueden estar presentes, pero también nos hemos dado cuenta en investigaciones recientes que los factores psicológicos pueden ser importantes o están presentes también.
And these characteristics make the management of these patients much more challenging and should be considered in the assessment and treatment. Y estas características hacen que el paciente que tienen que tratar sea mucho más desafiante y son características que tenemos que considerar cuando estamos hablando de la historia y en el tratamiento también. In terms of movement alterations, many studies have shown that patients with patellofemoral pain may present changes at the trunk, hip, knee, and foot compared to pain-free people. En términos de alteraciones del movimiento, algunas investigaciones se han centrado en destacar que pueden existir alteraciones en el tronco, en la cadera, en la rodilla o en la pierna en general con el movimiento en este tipo de pacientes. The most consistent alterations are excessive hip adduction, reduced knee flexion, and excessive rear foot eversion. Las alteraciones más comunes son el exceso de la aducción, la disminución de la eversión del tobillo-pie y también la disminución de la flexión de rodilla. Back in the early 2000s, a commonly accepted theory for the development of patellofemoral pain was that the vastus medialis muscle was delayed in relation to the vastus lateralis. En los años 2000 y cerca de ese tiempo, en el fondo, una de las teorías más aceptadas era que el vasto medial tenía una inactividad o tenía una actividad tardía para lo que debería ser su función normal en este tipo de pacientes. And these would lead to a patellar lateralization, which would increase the lateral patellofemoral joint stress. Y eso podía llevar de alguna forma al deslizamiento lateral de la patela, y esa lateralización puede acarrear o generar un mayor grado de estrés en ese lado de la articulación. However, some studies have found that this delay between patients with patellofemoral pain in comparison to pain-free control, and other studies have not found this. De todas formas, vale destacar ahora que en otros estudios no se ha podido demostrar esta correlación también que tienen en el fondo pacientes versus otras personas que no tienen ese tipo de problema en relación a la actividad tardía del músculo vastomedial. And regarding movement pattern, many studies reported that patients with patellofemoral pain perform functional tasks with a reduced knee flexion. Y de todas formas, pensando también en lo que dicen otras investigaciones, es que hay algunos artículos que mencionan que los pacientes hacen las pruebas de evaluación funcional con una reducción en el rango disponible de la flexión de rodilla. And this could potentially be an attempt to reduce the patellofemoral joint stress and consequently reduce knee pain. De alguna forma esto podría ser producto de que las personas quieren evitar el estrés de la articulación, disminuyendo la flexión y consecuentemente de esa forma tratar de evitar el dolor. So when we found a reduced knee flexion in our study, we hypothesized that this could also be a protection mechanism linked with fear of pain, and that a future study should explore that. Lo que hicimos en nuestras investigaciones hace ya un tiempo fue que quizás este tipo de reducción de la flexión tenía algún grado de asociación también con el miedo que tenía el paciente y eso debió ser investigado más adelante. And just to complete this part, this diagram was published a couple of years ago, trying to explain patellofemoral pain from a biomechanical point of view. Y para terminar esta parte de la charla y cerrar un poquito esta idea, este artículo y este diagrama fue publicado hace algunos años para tratar de entender cómo funcionaba todo el problema biomecánico, o sea, desde el punto de vista biomecánico, el dolor patellofemoral. It basically says that all biomechanical alterations lead to an elevated patellofemoral joint stress that causes pain. Básicamente y en conclusión lo que dice es que todo este tipo de alteraciones biomecánicas pueden generar un aumento en la presión de la articulación patellofemoral y de esa manera manifestar síntomas en las personas. However, this is only a theoretical model, and some links here are very questionable, as you will see in the next slides. De todas formas, esto vale la pena destacar que solamente es un modelo teórico y hay algunas cosas que son bastante cuestionables, como podrán ver en la diapositiva siguiente. Right. Now that I have quickly presented some theory about biomechanics, we can move from the biomechanical and structural factors to psychological factors. Ahora que ya hablamos un poquitito de la biomecánica, nos vamos a mover a otra cosa, a los factores psicológicos.
Not all patients will present these factors, also known by yellow flags, but it is important to be aware that some patients will present these. No todos los pacientes van a presentar estos factores, también conocidos como las banderas amarillas, pero es importante destacar que algunos pacientes los van a tener. And the patients that present these characteristics, it will be more challenging to treat them than patients that don't present. Y el paciente que presente estas características va a ser más desafiante tratarlo que las personas que no lo tengan. Some factors that have been consistently reported in these patients are fear of movement, anxiety, pain catastrophizing, and symptoms of depression. Uno de estos estudios se ha podido vincular en el fondo la presencia también, en este aspecto psicológico, al miedo al movimiento, a la ansiedad, a la catastrofización del dolor y en algunos casos también a la depresión. My feeling as a physiotherapist is that I don't have the skills to manage patients' anxiety or symptoms of depression. Mi sensación como fisioterapeuta es que yo no tengo todas las pistas claves para poder manejar las alteraciones que tienen que ver, por ejemplo, con la ansiedad o la depresión en una persona. This is way too far the scope of the profession, in my opinion. Y esto está fuera del foco de la mira de la profesión, en mi opinión. When I see patients with these characteristics, I usually refer them to a psychologist and start a multi-professional rehabilitation. Cuando tengo pacientes o veo pacientes con estas características, lo que hago habitualmente es referirlos al psicólogo y comenzamos un tratamiento multidisciplinario. However, I feel confident to prescribe interventions that manage their fear of movement or movement avoidance, for example. Pero, sin embargo, sí puedo decir que me siento más cómodo tratando de enfrentar los pacientes que tienen características de miedo a moverse o incluso de evitación. And most patients with patellofemoral pain don't have fear of movement or phobia of movement. What they really have is an avoidance behavior. Lo que tienen muchas de estas personas con dolor patelofemoral, de hecho, no es miedo a moverse, sino que más bien adoptan una conducta de evitación. That type of patient that choose to use the elevator or the escalator instead of walking up or down the stairs because taking the stairs might hurt their knees. Ese tipo de persona, por ejemplo, prefiere tomar las escaleras mecánicas o el ascensor en vez de subir y bajar la escalera porque piensan y han sentido en otras oportunidades que el subir y bajar las escaleras les puede doler. It doesn't mean they are afraid of taking the stairs. They just avoid it. And for this avoidance behavior, I feel confident to try a gradual exposure or an adjunct intervention like bracing or taping. En esos casos no significa que tengan miedo o que tengan en el fondo miedo a moverse, sino que más bien están evitándolo y han adoptado ese tipo de conducta. Pero para estos escenarios yo me siento bastante cómodo pensando en un abordaje de exposición gradual al movimiento e inclusive en algunos escenarios usar algún tipo de brace o taping. Cool. Now you know that patients with patellofemoral pain have both biomechanical alterations and some psychological alterations. I can move forward. Bueno, ahora que ya sabemos entonces que los pacientes que tienen dolor patelofemoral pueden tener ambas características, es tiempo de seguir avanzando. And the main question for this presentation is, are those factors related? Y la primera pregunta de esta presentación es, ¿están estos factores relacionados? In this study that we have published in 2019, we have data indicating that yes, they are related. En este estudio que fue publicado en el 2019 tenemos algunos tipos de datos que dicen que sí, están relacionados. We found that the higher the fear of movement these patients have, the lower will be their knee flexion when they climb stairs, for example. Lo que pudimos demostrar en este estudio fue que mientras más miedo al movimiento tengan estas personas, menos rango de flexión van a poder exhibir al subir las escaleras, por ejemplo. And these findings, they are important because many times the patients have the physical capacity to do a task, but they don't do because of the fear to feel pain. Y estos hallazgos son muy importantes porque en muchos escenarios estas personas tienen la capacidad de moverse y de hacer ese gesto, pero no lo hacen porque tienen miedo a lo que puede suceder. And in this patient, you will need to use a different strategy instead of exercises only. Y en estos pacientes vas a tener que usar alguna otra alternativa en vez de solamente hacer ejercicio. And this other study also shows the importance to consider all aspects related to patellofemoral pain, not only biomechanics.
Y este otro estudio también plantea lo importante que es examinar algunos otros tipos de aspectos y no solamente la biomecánica en estos pacientes. The results here indicate that there is a strong correlation between pain and fear of movement, but the correlation between pain and patellofemoral joint stress is very low. En este estudio se demuestra que hay una correlación entre la kinesiofobia y la función, pero lo que no se puede demostrar es que tenga una correlación con la cantidad de estrés o carga de la articulación patellofemoral. So for the sample of this study, psychological factors play a bigger role than biomechanics. Para ejemplificar con lo que aparece en este artículo en particular, los factores psicológicos jugarían un rol más importante incluso que los biomecánicos. Do you remember the diagram I showed linking patellofemoral joint stress to pain? Our data ¿Recuerdan, doesn't support that. ¿Recuerdan el diagrama que les mostré que trataba de vincular el estrés de la articulación patellofemoral al dolor? No hay suficiente información para poder concluir eso. All right, now that we have explored some of the complexity of patellofemoral pain, I'm sure you agree that it is unlikely that only one intervention will address all factors. Ahora que ya hemos podido hablar un poquitito más de lo complejo que puede ser la presentación de un paciente con dolor patellofemoral, podemos también entender que es poco probable que la persona responda simplemente a una intervención. There are many factors involved in this condition that are important to be considered in the rehabilitation. Hay muchos factores involucrados en esta condición que son importantísimos de considerar en la rehabilitación de una persona. And just to give you some options on how to tackle psychological factors with your patient, I'll show you this. Y solo para darles una opción de cómo poder de alguna manera derribar esos factores psicológicos en un paciente que tiene este problema, les quiero mostrar esto. We have published a study last year where we found that a simple knee brace can reduce the fear of movement of patients with patellofemoral pain. Publicamos un estudio el año pasado que un tipo de rodillera sencilla puede disminuir el miedo que tienen los pacientes al movimiento cuando tienen difusión o dolor patellofemoral. So this may be a good strategy to help patients to do exercise if they're fearful of pain or fearful of movement. Así que esto puede ser una intervención útil en una persona que tiene miedo a que le duela o tiene miedo al movimiento para que sea capaz de hacer los ejercicios. And we didn't choose the brace because of its biomechanical effects. We actually, we chose the cheapest one in the store. Y no elegimos el brace en este caso pensando en los potenciales efectos biomecánicos, sino que más bien elegimos el más barato que existía en la tienda. Other strategy that is quite effective is the graded exposure. Otra estrategia que puede ser también muy efectiva es la exposición gradual. For example, if your patient is fearful or avoiding stairs because their knee hurts, try asking them to step up 1 or 2 steps instead of the whole staircase. Por ejemplo, si tu paciente tiene miedo y síntomas cuando está haciendo estos gestos en las escaleras, en vez de pedirle que suba completamente una escalera, pídele que suba un peldaño a la vez o que suba como mucho primero 2. And if they are still not confident enough, ask them to step a book on the floor and go for there. Slowly help them to build their confidence. Y si están muy sensibles como para atreverse a hacer esto con los peldaños, primero que entonces utilicen un libro y que puedan desde ahí comenzar a construir su confianza para poder conseguirlo. So this was a short snapshot of the evidence we have in relation of biomechanical and psychological factors, just to start our conversation. Así que esto ha sido solamente una pincelada, un pequeño pantallazo de todo lo que sabemos hoy día, mezclando la biomecánica con los factores psicológicos en lo que estamos hoy descubriendo en las personas con dolor patellofemoral para comenzar la conversación. I hope that was helpful, and thanks again for listening this talk. And I'm happy to chat over and reply to any questions that you may have. Así que muchas gracias por haber estado escuchando atentamente esta presentación y ahora yo me voy a quedar también conversando con los colegas, así que espero que tengan preguntas para que podamos conversar. Excellent, Danilo. Thanks, Danilo. Great presentation. So we will start the Q&A. Vamos a empezar la sección de preguntas y respuestas. Antes de continuar, por favor, no olvidar de completar nuestra encuesta que nos sirve mucho para las próximas iniciativas, los próximos webinars, así que por favor no la olviden. También
abrimos una sección nueva para que ustedes también sugieran posibles invitados a futuro. Así que por favor no lo olviden. Bien, so I will ask you the first question regarding the population. We know that females are more prevalent regarding males. So why you think this is about? What are the factors that you relate more women instead of men regarding the numbers? Yeah, this is a good question. Women are twice more likely to have patellofemoral pain than men. Esta es una buena pregunta. Las mujeres tienen 2 veces más posibilidades, la probabilidad de desarrollar dolor patelofemoral que los hombres. It is very debatable, but there is no scientific study proving why this happens. Es bastante debatible, pero no hay muchos estudios científicos probando de por qué existe o pasa esto. Some researchers, they argue that it is a social factor. For example, women, they sit crossing their legs, elevating a dynamic valgus and the patellofemoral joint stress in their knees. Algunos autores plantean que puede ser incluso un factor relacionado más a ámbitos sociales o socioculturales, que las mujeres se sientan de manera diferente, elevan la rodilla, la flexionan de otra forma, aumentan el estrés en la articulación. Other people say that women use high heels. Otras personas dicen que puede ser que haya alguna relación con el uso de tacos altos. Some people say that it's because the key angle, that a woman has a higher key angle, elevating the dynamic valgus as well. En otros casos también investigadores plantean de que se debe a que las mujeres tienen la pelvis más ancha y eso además acarrea muchas veces un ángulo de valgo mayor en la rodilla. And then hormonal factors, they have different muscle composition than men. So a lot of speculations, but not a clear answer. Y también pueden existir algunos tipos de factores hormonales, pero en realidad hay mucha especulación y todavía falta mucha claridad en este ámbito. Thanks a lot, Danilo, for your answer. Muchas gracias por tu respuesta. Danilo, so we will continue with the question that Rodrigo and Gaston are making. It's really similar, the question. So they are asking the use of the brace for the patient. Maybe it could make some dependence regarding this use. What do you think about this? Estoy preguntando en relación al dolor patelofemoral y el uso del brace como parte de esta exposición graduada como herramienta útil para disminuir la kinesiofobia o el miedo al movimiento. That's a great question, and I don't like to create this dependence. Es una gran pregunta y debo destacar que a mí no me gusta generar dependencia. That is why in my clinical practice, I only use it during the sessions for the patient to do the tasks I want them to do or the exercise I want them to do. Vale la pena destacar que yo lo hago con mis pacientes durante la sesión, cuando quiero que hagan una tarea o algún tipo de ejercicio durante la sesión. I don't recommend them using the brace like for their life, only for the exercise when they are feeling pain. Yo no se los recomiendo para el uso de su vida, sino que más bien para el ejercicio cuando estén sintiendo algún grado de dolor. So that I think Danilo would be the important part of education and educating the patient, Exactly. because it will be the start of the process only, as long as they have symptoms and they can understand that they can gain confidence and muscle strength. Absolutely. And in our study, we showed that the brace reduced the fear of movement, but it didn't improve the function of the patients. Yo le estoy comentando que en el fondo ahí vale la pena destacar lo importante que es la educación, porque es lo que vas a comunicar al paciente y quizás te va a servir como una pincelada en el tratamiento en la etapa inicial para que pierda el temor, y de hecho Danilo dice que exactamente a eso se refiere porque ha demostrado disminuir el miedo al movimiento, pero no es que cambie el funcionamiento de la rodilla, de hecho el usar un brace. Thanks a lot for the answer, Danilo. So Matthias here, he's asking regarding the use of PFR in any change of physiological or pain, acute pain in PFP.
I remember a study from Jill Cook's group that they study this. What do you think about this? Entonces estoy preguntando en relación al uso del BFR, si genera beneficios fisiológicos o también en relación al dolor agudo. I think it is helpful based on Jill Cook's study. It was conducted here at La Trobe, actually. Creo que puede ser útil. De hecho, ese estudio del grupo de Jill Cook fue conducido acá en la Universidad de La Trobe, en Australia. In patients that have like a lot of pain in the knee during exercises, you can use this strategy for them to do the exercise with less pain. En los pacientes que tienen mucho dolor en la rodilla, puede usar esta estrategia para hacer el ejercicio sin necesidad de que tengan el dolor. In my clinical practice, I don't have the skills to use it. I don't actually know how to use it, but I know people that use, and the evidence supports its use. Dice que él no lo utiliza en la práctica, de hecho que no lo usa porque tampoco sabe usarlo, pero que sí conoce a gente que lo utiliza y que tiene respaldo en la evidencia científica. Thanks, Danilo. Other question here that is made from Vale Ripoll. She's asking if you have any patients with PFP but without biomechanical alterations. So, ella está preguntando en relación a si ha tenido pacientes con dolor patelofemoral pero sin alteraciones biomecánicas. This question is so good because I had this question before, and we did a paper to answer this question. Esta pregunta es muy buena porque yo tuve esta pregunta y de hecho me llevó a hacer una investigación para poder responderla. And in this paper, what we found, like we looked to many people with patellofemoral pain, looking for alterations in the trunk, hip, and foot in the same population. De hecho, en el estudio, bueno, hemos visto estudios en los que en una población se han buscado alteraciones en el tronco, en la cadera, en la rodilla, en diferentes partes. And we found that all people with patellofemoral pain have at least one biomechanical alteration. Y en esa población en particular nos dimos cuenta de que todos ellos tenían al menos una alteración biomecánica. And 50% of the sample of the population had at least 3 alterations. Y el 50% de esa población de estudio tenía de hecho 3 alteraciones biomecánicas. So you may find someone with no biomechanical alterations, but it will be very rare. The common thing is to find some alterations. Así que puedes encontrar a alguien que no tenga, pero el hallazgo común es que tenga aunque sea una en la práctica. And it is very important to say, if you find these alterations in your clinical assessment, it doesn't mean you need to modify it or that this will help your patient. So we don't know this. Y es súper importante destacar que a pesar de esas alteraciones biomecánicas, eso no significa que tengas que modificarlas para poder ayudar a tu paciente. Actually, I think, Danilo, that would be very difficult to achieve. Yeah, absolutely. Because most of the time you're helping patients and you're reducing their pain and reducing their fear, and you're not changing their biomechanics. Exactly, yeah. That is the point. I'm going to translate that a little bit. Le estoy diciendo también como reafirmando lo que está diciendo Danilo, de que la mayoría de los pacientes, de hecho, puedes darte cuenta que hay alguna alteración, pero que no hace falta que se modifique eso, porque de hecho es muy difícil de modificar para conseguir un resultado. Te das cuenta que puede disminuir la discapacidad, que disminuye el dolor y que aumenta la función, y que siguen teniendo la rodilla en valgo, por ejemplo. You understood that, right? Yeah. So now we will move a bit from the adult population. Here's a question from Silvina, very interesting, regarding the adolescent and its adolescent and childs that present also with the PFP. What do you think, or which is your experience regarding this population, and if you have any experience with your studies regarding this population? I haven't had many experience with adolescents, or I've never studied this population, but I'm really close to a researcher that did, Michael Ratliff. He published many papers in adolescents. Yo no he estudiado esta población directamente, pero soy bastante cercano a un investigador y colega que sí lo ha hecho, que es Michael Ratliff. And
he has done some like brilliant studies, and he's really helping adolescents in Denmark that have knee pain. So I'm familiar with some of his research findings. Él tiene algunas investigaciones con estas poblaciones en estudios en Dinamarca, así que yo estoy familiarizado con los resultados de sus artículos. One of his results that really impressed me was that he was studying adolescents with 12 years old, and they reported to have knee pain like 3 years before that. So since 9 years old, that's crazy. Uno de los artículos y hallazgos importantes en los que estudió la población adolescente es que tenían pacientes que tenían 12 años y estaban teniendo dolor desde hace 3 años atrás. O sea, imagínense, puede comenzar a los 9 años, es una locura. Perfect. So here I have a quote from Romina. Going back to woman, volviendo a las mujeres, también hay una acotación de Romina que ella dice en relación a la prevalencia de ansiedad y depresión en mujeres que es mayor en hombres. So she's saying that the anxiety and depression prevalence is huge in women than in men. So what do you think regarding this? It would be a factor? Probably, like, I'm not sure. When we talk about depression, I think depression is a bigger issue than patellofemoral pain. En realidad pensemos que la depresión probablemente sea un problema mucho mayor que lo que significaría el tener dolor patellofemoral. I have no evidence to support this, but I don't believe that depression is a risk factor for patellofemoral pain. No tenemos evidencia para esto, pero yo no creo que sea la depresión un factor de riesgo para el desarrollo del dolor patellofemoral. But I believe that people with depression and with patellofemoral pain, the patellofemoral pain would make the depression much worse because it's another pain in the body. Pero sí puedo pensar que una persona que tiene depresión y tiene dolor patellofemoral, la depresión puede hacer que el dolor incluso empeore, es un dolor más en su cuerpo, es un problema más. So if this person seeks your care as a physiotherapist, it will be much harder to treat this patient patellofemoral pain because they have this depression component on them. Así que si esa persona busca algún cuidado con un fisioterapeuta, va a ser una persona mucho más difícil de tratar porque tiene este componente asociado a otro problema. So I see depression as a confounder in the treatment of patellofemoral pain, but not a risk factor. It doesn't cause patellofemoral pain. Puedo verlo como que puede tener este correlato de alguna manera, pero no es un factor causal. And in general, we have these data, like world data. Women have more depression rates than men, unfortunately. Y sí sabemos también que en caso de porcentaje de la población es más común o las mujeres tienen más depresión que los hombres. Perfect, thanks, Danilo. Continuing with the psychological aspect, Gaston is asking if, in your experience, how patients take when you make the derivation for the psychologist, and how would you work with the other part of the team? Because I think it's not easy from you as a PT or for any PT to send anybody to psychology. There's a kind of I don't know. It's tricky one. They don't like too much maybe to think they have any psychological issue. Entonces le estoy preguntando a Danilo en relación a la experiencia con derivación a pacientes al psicólogo, porque obviamente que es complejo, no todos lo toman de buena forma. Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia de él y el resto del equipo médico? I think the key in this situation is to be as transparent and honest as possible. Lo que dice que es una consideración muy importante es ser lo más transparente posible. And use the evidence into your favor. Usa la evidencia a tu favor. I have a questionnaire, a depression questionnaire that I ask the patients to complete before starting any treatment. Yo le pido de alguna forma a los pacientes que me llenen un cuestionario que tiene que ver con depresión, inclusive antes de comenzar cualquier tratamiento. And this questionnaire has some cutoff points. Y estos cuestionarios tienen unos puntajes de corte. When they are in the cutoff point,
that is like basically not diagnosing them, but indicating they have depression. Está el puntaje de corte que puede indicar que tienen depresión. I explain them the questionnaire and I show, look, this score here indicates you are feeling depressed. I'm not capable of handling this. I know this person that can help you. It's your choice to go there and see them. Like I don't demand, I don't prescribe. I just educate them about the situation they're facing. Yo cuando utilizo este cuestionario veo el puntaje de corte, le explico a la persona lo que significa eso y de alguna manera también trato de comentarle que en ese puntaje lo ideal es que tenga ayuda de otro profesional, que yo no estoy capacitado para ayudarlo de la mejor manera posible cuando eso es lo que sucede y de alguna manera no es que yo se lo vaya a prescribir, pero lo educo al respecto. Are you using the PHQ questionnaire or the Beck questionnaire, Danilo? No, I use a questionnaire that's called Kastler. It's widely used here in Australia. That's why I use it. So the government uses it, so I have the support. Kastler, K-A-S-S-L-E-R. Utiliza un cuestionario que se llama Kastler. Hay uno que está traducido al español que se llama PHQ, pero bueno, en el fondo lo ideal sería que uses un cuestionario de al menos un screening, porque ahí está lo importante de educar. Yo sé que muchos de nuestros colegas todavía piensan que decirle al paciente que vaya al psicólogo es tildarlo de loco. Pero si tú tienes los fundamentos claros y tienes un cuestionario y se lo dices de una manera respetuosa, de tal forma que entiendas lo que está pasando y que la psicología influye en lo que uno siente, no tienes por qué temer si se lo estás demostrando además. I think the main problem of that, Danilo, would be that in our country, the socioeconomical factors are very different from the development in the other countries. So patient might only access to PT and can't access the physical, the psychotherapy. This is a big problem. But I think, yeah, from a physio point of view, just to be safe, use the evidence, open communication, be transparent, and then you won't have problems and we'll end up helping your patients. Y yo le digo que uno de los problemas que tenemos nosotros es el factor socioeconómico, que cuando tú tienes que referir a un paciente, por más que sepas que lo necesita, no siempre está dispuesto, no siempre lo va a poder costear. Entonces, por eso Danilo dice que, bueno, al menos como educador tenemos que tener este rol de ser transparente y usar la evidencia a nuestro favor para que al menos la gente sepa. Perfect. So continue with the question, Danilo. Here, Andres, he's asking if PFP is a diagnosis by exclusion. What are the main differential diagnoses that you will have in mind facing these kind of patients? And the other question he's doing is regarding the consensus from 2018. In various interventions, they say that tape have no effect in therapy. Entonces estoy preguntando lo que dijo Andrés acá en relación a si el dolor patelofemoral es un diagnóstico por exclusión. ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales que él tendría en mente? Y también en relación a la consideración del tape, porque lo que dice el consenso del 2018 es que no tendría mayor efecto en la terapia. Many people say that it is an exclusion diagnosis. I kind of agree with that, but it's so simple to pay attention to the history of the patient. It will scream at you like PFP here. De alguna forma, muchas personas piensan eso, que puede ser de exclusión. Yo de alguna manera comparto esto, pero en otros casos puede ser más evidente con la presentación. Esto es dolor patelofemoral. Yeah. The main things that may be confounding to patellofemoral pain is patellar tendinopathy. But in the patellar tendinopathy, the patient will point at you like it's hurting here. This is the main difference. Una de las cosas que puede confundir o de alguna manera ser semejante en la presentación es la tendinopatía patelar, pero en la tendinopatía patelar el paciente te puede apuntar donde le duele y eso generalmente es cerca o alrededor del tendón. But a knee injury like a ligament injury or a meniscus injury, they have like key characteristics that you will be able to differentiate. Pero si estás pensando en lesiones ligamentosas o en lesiones meniscales, tienen características clave que debería ser capaz de diferenciar. For example, a patient with a meniscus injury, they will say at some stage,
their knee is blocked, oh, it was hard to move. This is not a characteristic of patellofemoral pain. So you excluded meniscus and said this is PFP. But yeah, I think it is not always like this. Dice que, por ejemplo, en el caso, para poner un ejemplo del problema del paciente que tiene un trastorno meniscal, en algún momento te va a contar que tuvo o que ha tenido la sensación de bloqueo, que puede ser una sensación de bloqueo subjetiva, pero que en algún momento tuvo la dificultad para mover la rodilla. Y eso es algo que no te tiene que contar o no te va a contar el paciente que tiene dolor patellofemoral. And what was the second part about the consensus? Sorry, I forgot. Yeah, so he was asking regarding the consensus and the use of tape, that tape was not a big influence regarding the evolution of the symptoms. I have a nice story to tell about taping. Tengo una linda historia para contar acerca del taping. It is effective. There is evidence showing it is effective at the short term for pain. Es efectivo. Hay evidencia que puede respaldar que es efectivo para corto plazo para el dolor. Same thing as the bracing. You use the tape for the exercise session, so the patient do what you want. Al igual que el bracing, utilizas el vendaje para una sesión corta, para una sesión en la que estás haciendo ejercicio para que el paciente haga lo que tú le estás pidiendo que haga, y eso es. In 2015, I was in the consensus meeting, like the conference. En el año 2015 estaba yo en la reunión del consenso. And one of the researchers presented about long-term effects of taping. Y uno de los presentadores habló de los efectos a largo plazo del taping. And Jennifer McConnell, the creator of the patellar taping, was present in that meeting. Y Jenny McConnell estaba presente en esa conferencia, la creadora básicamente del tape de McConnell. And she said, like, I created the taping. I didn't create to assess long-term effects. So if you explore long-term effects, you won't find, because I created it for short-term effects. Y Jenny McConnell le dijo literalmente que ella lo había creado originalmente para efectos de corto plazo. Si exploras los efectos a largo plazo, probablemente no tenga efecto porque está creado, fue inicialmente pensado en generar una diferencia de corto plazo. So don't apply the patient on your don't apply the taping on your patient and send them home. Just apply the taping, use for your therapeutic goals, and that's it. Remove it. Así que no lo uses para que lo tengan después para siempre en su casa. Úsalo para las metas terapéuticas y después remuévelo. Thanks a lot for your answer, Danilo. So moving forward, we have a question from Sebastian. He's asking regarding the management of PFP patients. It's similar to patients with tendinopathy regarding to work with a bit of symptoms. I think maybe in a Silver-Nagel pain monitoring model, do you use it? Estoy preguntando en relación a si los pacientes con dolor patelofemoral se comportan un poquito parecido a los pacientes con tendinopatía, que uno permite cierto dolor o sintomatología durante el tratamiento. Yeah, there are some overlaps, definitely. I think one of the key treatments for both conditions is load management. Hay un par de solapamientos en estos dos tópicos, pero una de las características que me parece esencial es el saber hacer el manejo o gestión de la carga. And we have this rule here in a 0 to 10 pain scale. If the patient is reporting less than 5, the exercise is better for them than worse. So if he's saying, I have a pain like 5, keep doing the exercise. It's benefit to you. Y acá tenemos de alguna forma también una norma similar de que del 0 al 10, si la persona tiene un síntoma que es de 5 o menos, le dicen que eso es beneficioso que lo siga haciendo. And actually the pain monitoring system model, it comes from the patellofemoral pain population, from the 90s. Yep, exactly. Sí, de ahí lo sacó Kari Silver-Nagel, de hecho. Yeah. So there are overlaps. They are similar-ish. But some things are different in terms of symptoms exacerbation and strengthening. Hay algunas cosas que pueden ser similares. En el fondo, tratamos de evitar la exacerbación de los síntomas, pero tenemos que buscar que tengan fortaleza y que se vuelvan fuertes o robustos.
Perfect. Thanks for your answer. Moving a little down, moving to the foot and ankle. So I remember to see last year maybe the PhD study from Matthews. He worked maybe with Bill Vicensino. What do you think about the use of plantar orthosis regarding in this kind of patients? Any experience, and what do you think about the Fox trial study? Yeah, there was a nice discussion on Twitter this week about this paper, actually. Nice. Había una muy buena pregunta en Twitter respecto a este tópico, de hecho, esta semana. Look, I like to use the rule that if a patient is having trouble with knee pain, and I think foot orthosis will help them, I ask them to do a single leg squat with the orthosis. If it helps their pain immediately, I recommend them using it. If it doesn't help, I don't recommend using. As simple as that. This is my approach. El abordaje que yo utilizo y que es algo muy sencillo es que la persona realice un single leg squat, una sentadilla de una pierna, con y sin la órtesis en el pie. Y si en el fondo usar plantilla o algún implemento cambia el síntoma, entonces que lo use. Pero si no, no sirve. Ese es su abordaje. Yeah, and this is based on Christian Barton paper from his PhD in 2011. He found that 1 in 4 people will benefit from foot orthosis. So it's not for all of them, but 25% may benefit. Así que esto salió de un artículo del PhD de Christian Barton del año 2011, y en él pudo descubrir que 1 de cada 4 personas se beneficiaba de usar algún tipo de órtesis en el pie. Así que sí, puede haber espacio para algunos, pero no va a ser para todos. And about the Fox trial, like it's a great trial. Methodologically, it's a very good trial, published in a very good journal. But I used to say that when a patient with PFP comes to you, everything you do will work at the first week. El ensayo o el Fox Trial, que es el que está citando ahora con el punto Rafa, es un muy buen ensayo metodológicamente hablando, está muy bien construido, pero yo tiendo a pensar o a decir que casi cualquier cosa que hagas la semana 1 puede funcionar. The problem is 6 months, 12 months, and 2 years later. Then you will see that your intervention was not that effective. El problema va a ser los 6 meses, los 12 meses y los 2 años después. Ahí vas a darte cuenta que quizás tu intervención no fue muy efectiva. So it would be interesting to assess the Fox trial sample 2 years later to see if foot orthosis has the similar findings as the exercise. I'm not sure about that. Así que sería interesante analizar esa misma población del ensayo de Fox que utilizó las plantillas y que hizo la comparación para saber si se ha mantenido o no algún tipo de cambio en el tiempo. Perfect. Thanks for that. Perdón, ahí el Fox Trial es un estudio que se hizo en relación al uso de órtesis y se comparó con un protocolo de fortalecimiento de cadera. Es un artículo bien interesante, súper bien metodológico, o sea, la metodología muy bien hecha. Pero sí, yo estoy de acuerdo con Danilo, es complejo en relación a establecer, porque ahí van viendo un punto específico de evaluación en relación a la movilidad de tobillo-pie. Last question regarding your experience, Danilo. La última pregunta en relación a la experiencia de Danilo. Regarding education for patients, what is your biggest or your great message to manage PFP patients regarding education? Any guide, any suggestion, any work that for you have worked with your patients? Entonces estoy preguntando si es que alguna estrategia en específica en relación a educación ha funcionado particularmente especial en todos los años que él lleva investigando este tema. This is a good question, and to talk about education is really important. People sometimes they underestimate the power of education. Esta es una pregunta muy buena. Es muy importante hablar de la educación. A veces las personas subestiman el poder que tiene educar a las personas. We have published a systematic review last year in JOSPT showing that therapist-facilitated education, so education by physiotherapists, has similar effects than exercise.
Hicimos una revisión sistemática hace un poco tiempo en realidad que trataba de comparar o investigar cuáles eran los efectos que tenía la educación, y la educación que puede entregar un terapeuta puede tener efectos similares al del ejercicio. And what we found in this review, the most common education tips or advices provided by the papers are load management, explaining about the condition, and teaching the patient self-management strategies. Y las cosas que tenían en común todos estos artículos que trataban de relacionarse a la educación eran tres cosas: el manejo, la gestión de la carga, el automanejo y también hablarles un poco de la condición. For example, if you have a patient that likes to cycle, you can teach them how to do a self-applied taping for them to cycle. So this is education about self-management. Por ejemplo, en un paciente que es ciclista, puedes hacerle educación respecto a cómo inclusive realizarse un autovendaje, y así él puede tener ya una estrategia de automanejo para poder pedalear con el vendaje puesto. And PFP is a load condition. Y la disfunción o dolor patelofemoral es una condición que tiene que ver con la carga. So if you teach them how to manage their load, they are very likely to get better. Así que si les enseñas cómo gestionar la carga, es muy probable que se puedan recuperar. And just a practical example of that, how you use a runner as an example. Y como un ejemplo práctico para eso, voy a tratar de hablarles de un corredor. If a person is used to run 5 kilometers per week, and then this person decided in a week to run 10 kilometers, and then they developed pain. Si un corredor está acostumbrado a correr 5 kilómetros a la semana, y si de repente decide correr 10 kilómetros en la semana y desarrolla dolor, What you need to do is manage that load. Probably this person won't be able to run 5Ks anymore in the first weeks because they are in pain. So you can reduce to 3 times a week of 2Ks. So you manage the load. They keep running, but in a smart way. de alguna manera este paciente, si está sensible después de lo que hizo tratando de correr 10 kilómetros, es probable que no pueda correr los 5 kilómetros porque tiene dolor. Pero una manera inteligente de manejar esto sería que, por ejemplo, le permita o le diga que corra un par de veces a la semana 2 kilómetros. So the take-home message about education is explain about the condition, showing the first infographic I showed, like the psychological aspects, the overload aspects, and then the biomechanical aspects, load management and self-management. So explaining about the condition, load management, self-management. I think these are the 3 take-home messages for education. Así que los mensajes más importantes para llevarse a la casa son el hablarles un poco de la condición. Pueden para ello usar la infografía o algunas de las imágenes como con las que comencé esta charla. Después de eso, la gestión de la carga y el automanejo. Perfect. Well, Danilo, we are getting to the end of this presentation. We are really pleased to have you here, sharing with us your time. Muito obrigado. We hope to have you soon again with us, maybe a future course. Muchas gracias pela invitación. No, very happy to talk to you guys, and sorry that I couldn't speak in Spanish, but I'll get better. I'll get my Spanish better. Entonces agradecerle a todos, también agradecerle especialmente a Nico por la excelente traducción como siempre. Esperamos contar de nuevo con su participación para el próximo webinar el día 6 de abril, que estaremos con el Dr. Dustin Grooms, viendo temas de neurociencia y prevención y rehabilitación de lesiones musculoesqueléticas. Así que nada, volver a agradecerles y nos vemos pronto. So Danilo, have a great time, have a great day. Good morning in Australia. You too, guys. Thanks a lot. Thanks, Nico. Brilliant job. Thank you, Danilo. It's nice to meet you. Hope to see you again. Take care. Bye. Muchas gracias. Nos vemos.